el gobierno transitorio da curso a los ascensos a los generales de las Fuerzas Armadas mediante un decreto supremo. El gobierno aprobó este miércoles un decreto donde asciende a generales y a la imposición de sables a miembros de las Fuerzas Armadas, informó el ministro de Defensa Fernando López. Explicó que este decreto supremo en realidad no dio pues el número de este decreto supremo. Como siempre, la dictadura saca un documento como sin explicar el número, a qué número le pertenece, pero es lamentable cuando al ministro Fernando López le preguntan sobre este decreto, si está vulnerando o no las leyes. Entonces el ministro López responde de que en realidad él no sabe si está cometiendo algún delito. Yo quiero decirlo de aquí a Fernando López, de acuerdo a la ley, a la constitución política de Bolivia, para poder darse el ascenso, pues se hace mediante una ley y no un decreto supremo. Y en realidad lo que está haciendo el ministro, está vulnerando todas las normas legales. Hoy se está cometiendo delito, y eso en su debido momento, yo siempre le he dicho, en su debido momento van a tener que responder a la justicia. Es lamentable cómo el gobierno está buscando desestabilizar y no respeta las instituciones, y hoy han ascendido a muchos militares, que en realidad no vale la pena que asciendan porque no han hecho carrera militar. Hay militares que nunca han estado a la altura para poder seguir ascendiendo, pero hoy por temas políticos los han ascendido. Y hoy, de acuerdo a la información que estamos manejando, hay un grupo fuerte dentro de las Fuerzas Armadas que el día de hoy hay un descontento generalizado. Yo creo que es el mismo gobierno quien está buscando la división dentro de las Fuerzas Armadas. En este momento hay un grupo de altos militares que se sienten que no ha sido respetado sus derechos, se ha vulnerado sus derechos, y en realidad hay un fuerte grupo, empieza a crecer un grupo que está en contra del actual del gobierno por los diferentes abusos que hoy se ha cometido. O sea, es el mismo gobierno quien está buscando la división dentro de las Fuerzas Armadas, y eso en algún momento tendrán sus consecuencias. Bueno, amigos que nos siguen por Camino Sur, vamos a ver este material que hemos preparado para cada uno de ustedes. Voy a dar lectura al decreto supremo de la presidenta constitucional Yanine Áñez Chávez, donde decreta en su artículo único: en tanto la Cámara de Senadores dé cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 8 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, se procede a la imposición de grados y entrega de bastones de mando, sables y espadas al personal militar de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Tribunal Superior de las Fuerzas Armadas, a fin de garantizar la seguridad nacional e institucionalidad, el derecho a la carrera militar, la estabilidad de las instituciones democráticas del Estado y mantener a las Fuerzas Armadas en el grado de eficiencia que requiere la defensa y los intereses confiados a su misión. Compatriotas, pongamos las cosas sobre la mesa. La Asamblea del MAS ha decidido frenar el ascenso de los militares que deben ascender a generales. El MAS pretende castigar a nuestras Fuerzas Armadas por haberse puesto del lado del pueblo en noviembre de 2019, cuidando la vida de los bolivianos. Frenar el ascenso a los generales significaba dejar indefensa a nuestra patria, atentar contra la seguridad externa e interna, y además castigar a nuestras Fuerzas Armadas que están haciendo todo el esfuerzo para combatir esta pandemia. Por eso el gobierno
ha decidido realizar esos ascensos directamente y sin la Asamblea Plurinacional. Es una medida para que las Fuerzas Armadas sigan ayudando en la lucha contra la pandemia y sigan trabajando con el respaldo institucional de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, también los ascensos a generales no es lo único que ha frenado la Asamblea del MAS. La Asamblea del MAS también ha frenado los créditos externos que estaban llegando para dar más bonos a la población y para crear empleos. El legislativo está haciendo todo lo que está a su alcance para minar la gobernabilidad. Y los alcances del Ejecutivo, mientras que éste necesita herramientas para seguir apoyando, repito, empleos, bonos, reactivar el país como corresponde. Y la Asamblea insiste en frenar todo lo que le interesa a los bolivianos y a las bolivianas. La verdad, y esto hay que decirlo de manera absolutamente contundente, la Asamblea está contra el pueblo. Definitivamente, no dude, pero el gobierno está con el pueblo. Y por eso, aunque no le guste a la Asamblea, el gobierno ascenderá a los generales para que sigan funcionando las Fuerzas Armadas, para que sigan en las calles, para que sigan velando para que no haya más fallecidos, para que sigan programando estrategias de rastrillaje conjuntamente con las autoridades locales, nacionales. Y también el gobierno seguirá trabajando, aunque la Asamblea no quiera, para crear empleos y generar mejores oportunidades a pesar de la crisis. Esa es nuestra realidad, compatriotas. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias. El número específico se lo van a ver en el sistema. Muchas gracias.